Un saludo muy afectuoso a toda nuestra audiencia de Soy Jesús, estoy vivo. Este espacio que ha sido creado para contar los testimonios de lo que ocurre en la adoración eucarística en postración. Yo soy Marcela Aranguren Riaño, comunicadora social, periodista y biógrafa, escritora de este libro Soy Jesús, estoy vivo, donde tenemos 100 testimonios de lo que ocurre en la adoración eucarística en postración. De esos 100 testimonios hay 12 de sacerdotes católicos. Hoy tengo un invitado muy especial. Es el padre Yamir González. Padre, un gusto tenerlo con nosotros. Un cordial saludo. Gracias, Marcela, por esta invitación. Soy sacerdote religioso de la Orden de la Santísima Trinidad. Llevo 12 años de ordenación como presbítero y esos 12 años he sido capellán en cárceles, particularmente en las cárceles de Picaleña, en Ibagué, Colombia, y actualmente capellán desde hace 3 años en la cárcel de mujeres Buen Pastor en Bogotá, y también pues atiendo la capilla Nuestra Señora de la Soledad en Bogotá, y gracias por la invitación de nuevo. Gracias, padre. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, efectivamente, pues su trayectoria es muy valiosa en todo su tema de evangelización en las cárceles. Antes de comenzar, le agradecería, padre, si hacemos una oración, por favor, para brindar este espacio y estar pues con el seguro contra todo riesgo, como lo llamo yo. Entonces, si tiene la bondad y nos hace una oración para empezar, por favor. Bueno, le pedimos al Señor que nos envíe su Espíritu Santo, que es el que guía las vidas, que es el que nos trae a Jesús, que lo hace presente. Pedimos también que nos llene con su gracia, como llenó a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y que al hablar de estos testimonios, que al hablar del encuentro personal con Jesús, nos ayude también a vivir esa experiencia de tantos santos, de tantas personas también, que en la vida cotidiana han tenido ese encuentro personal y transformador con Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. De los siglos. Amén. Gracias, padre. Bueno, entonces el padre ya nos hizo una presentación y este espacio que va a salir ya pues en esta temporada navideña, pues es justamente para hacer un poquito de pedagogía de qué es la Navidad, qué son los símbolos de la Navidad, qué significa, porque a veces de pronto nos dejamos llevar un poco por el tema comercial, pero no comprendemos qué es en realidad lo que se celebra en la Navidad. Bueno, quiero que nos ilustre, por favor, padre, qué es el Adviento y qué significa el color morado en el Adviento. Efectivamente, la Iglesia es madre y maestra, y solamente cuando uno participa en la liturgia de la Iglesia se entera de qué es el Adviento, que es un tiempo de preparación con 2 temas principales. Uno es la preparación para la segunda venida de Jesús, la venida final, y en los últimos días del Adviento, lo que llamamos en Colombia la novena de aguinaldos, es la preparación directa al nacimiento de Jesús, a la Navidad. Por tanto, tenemos 2 temas principales en el Adviento, y el Adviento son 4 domingos, por eso también está la corona de Adviento, donde cada domingo se enciende un cirio. Eso lo hacemos a nivel de la Iglesia Católica, porque también lo que es la Iglesia Ortodoxa y otras no tienen este tiempo de preparación o tienen otras maneras. Y el color morado, que también nos recuerda un poco el color de la Cuaresma, indica un tiempo de preparación, un tiempo de penitencia, un tiempo de oración, un tiempo de esfuerzo, que tristemente a veces es justamente lo contrario a lo que nos invita
el mundo comercial, porque Adviento suele iniciar o a fines de noviembre o directamente en diciembre, y se asocia mucho con las compras, con las luces, con la música, los paseos, pero Adviento es un tiempo en que todas las lecturas, particularmente donde están los profetas como Jeremías, Isaías y también Juan Bautista, nos hablan de prepararnos para preparar a Jesús con la moderación, con la oración. Obviamente tenemos también la preparación del pesebre, las novenas, como decimos, pero no se puede perder el sentido también penitencial del tiempo del Adviento. Ok, cuéntenos un poquito por qué es importante que en cada hogar exista una corona de Adviento y qué elementos la conforman, qué significado tiene. Bueno, la corona de Adviento es un elemento que no es tan antiguo. La Iglesia lo ha enfatizado en los últimos años al recordarnos cómo reunirnos, por ejemplo, en familia, por supuesto en la parroquia, con esos 4 cirios que trae la corona. Normalmente son morados, violetas, también pueden tener otros colores, pero uno de ellos, por ejemplo, es rosado, porque ya se le llama al tercer domingo de Adviento, se le llama del gaudete o de la alegría. Ya en ese caso nos vamos preparando acompañados por la Virgen María, y el último ya nos va llevando hacia el color blanco, porque es el color de la Navidad. A veces la gente, por todo el tema comercial o de los arreglos, piensa que el color de Navidad es el verde o el rojo, es el blanco, y por eso esos colores morados van caminando hacia el color blanco, que es el de la Navidad, que recordemos, la Navidad empieza es el 24 de diciembre por la noche, y acá de Reyes, entonces es ese tiempo, el tiempo de Navidad, que a veces hay gente que ya el 24 o el 25 de diciembre quita el pesebre, quita el arbolito, cuando en realidad es el tiempo que está empezando. Es decir, si no nos preparamos bien en Adviento, pues vamos a celebrar mal la Navidad. Entonces es importante que sea un tiempo de oración. Hay países como México donde no hacen la novena de aguinaldo, sino las posadas. En fin, en cada país hay una tradición, pero lo importante es que sea oportunidad para participar en la Eucaristía, en la adoración, en la oración, de la mano también de San José, de tantos santos, porque en América Latina, por ejemplo, coincide también con Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre, y el 8 de diciembre, que es un día muy importante para la Iglesia, el Día de la Inmaculada, donde también tradicionalmente es día de primeras comuniones. Este tiempo también hay muchos bautismos, muchas confesiones, muchos matrimonios. Entonces son como oportunidades para aprender un poquito más del tiempo del Adviento. Padre, bueno, ¿qué significa la novena? Cuéntenos un poquito qué sabe usted de la tradición de la novena, porque entendemos que es una tradición muy colombiana. De hecho, hay muchas personas que se van de nuestro país, se van a vivir a otros países o se van de vacaciones y extrañan la celebración de la novena, que muchas veces incluso personas que ni siquiera son católicas comparten esta tradición. Cuéntenos un poquito, ilústrenos sobre la historia de la novena y por qué es tan importante. Sí, la novena de aguinaldos, pues en Colombia está muy asociada con la parroquia del 20 de julio, porque desde allí se fue difundiendo en Bogotá, que la trajo un sacerdote salesiano, y también se ha extendido por Ecuador, por Venezuela y por supuesto donde haya presencia colombiana. Es una experiencia de
unirnos sobre todo con los niños. No es solo para niños, sino que los niños son quienes más participan de esa alegría de los villancicos, de unas oraciones que además traen a veces unos textos con un castellano un poco, por decirlo así, antiguo y que a veces suscita hasta equivocaciones, pero hace parte como de todo ese encuentro de alegría, es algo que a la gente le marca el corazón. Conozco gente que no es católica, pero dice, yo participaba con alegría de los villancicos, de los buñuelos, de la natilla, y bueno, el preparar el pesebre, poner las figuritas del arbolito, y yo creo que también se ha ido caminando en el sentido de hacer los pesebres y el arbolito como más bíblico, es decir, antes la gente metía cualquier figura, cualquier muñeco en esos lugares y el Papa Benedicto XVI, por ejemplo, nos hablaba, ¿no?, de cómo el pesebre, que en otros países lo llaman el Belén, tiene que ser algo muy bíblico, no meter allí muñecos extraños, sino poner, pues eso, los pastores, los sabios de Oriente, a San José, la Virgen María, los ángeles, la estrella, lo mismo en los árboles, no poner a Papá Noel ni otras cosas extrañas a la Navidad, sino lo propio de ese tiempo, que sea como para congregarnos. Hay gente que de hecho al vivir sola, pues va a visitar a los vecinos o va a la parroquia o va a la empresa y allí está donde se siente como ese calor de hogar. Creo que eso es muy importante. Incluso hay gente que no es católica y manda a sus hijos a que hagan los cantos allá, que se unan, y eso también como que de alguna manera llama a la fe católica. También está tristemente a veces el tema de que hay niños que van a 2 o 3 pesebres por buscar un regalito o alguna cosa, pero creo que también hace parte de la pedagogía, de no ir a buscar solamente por recibir un detallito, sino que allí haya una semilla de adoración. Eso creo que es más importante. Bueno, ¿qué bendiciones recibe la persona o la familia o hasta las empresas? Porque en las empresas en Colombia ya se ha como institucionalizado ese espacio para las novenas. ¿Qué bendiciones trae una novena que se ofrece con el corazón? Bueno, creo que nos ayuda mucho a recordar que el centro de diciembre y de todo mes, obviamente de todo el año, es Cristo. Creo que nos deja con esa hambre de conocer un poco más, como dicen por ahí, sin Jesús no hay Navidad, porque a veces pensamos que tiene que ser la parte económica, que este año me fue bien o me fue mal, que tengo un familiar en el enfermo, en el hospital, o que hubo una pelea, una separación. Yo creo que es una bendición de sentirse hermanos, de sentirse hijos en Cristo, aunque hay un cardenal cuya vida estoy leyendo, el cardenal George Pell, un cardenal que estuvo en prisión, tengo aquí justamente el libro, y él habla de su experiencia y él quiere como que las catequesis y muchas otras experiencias sean radicales. Él dice, para vivir diciembre no hace falta la fe, pero estos espacios nos acercan un poquito a la fe, nos suscitan la pregunta. Tienen que ser también espacios donde los sacerdotes, donde los laicos, los religiosos, todos aprovechemos ese pequeño espacio para catequizar, para decir, bueno, no basta solamente la novena, hay que participar de la Eucaristía, hay que llevar a los niños a hacer la catequesis de primera comunión, de confirmación, porque como dice el cardenal George Pell, que en paz descanse, es más exigente el tiempo de la Pascua, la Semana Santa, porque a la Semana Santa se va solamente quien tiene fe. En cambio,
diciembre puede vivirlo cualquier persona, porque al menos en Colombia y otros países coincide con las vacaciones. Pero entonces sí es un espacio de catequesis, un espacio de no desaprovechar, porque tristemente la fe se va sacando de la escuela, del trabajo, de las decisiones estatales. Tenemos muchos gobiernos opresores de los religiosos. Está el caso de Nicaragua, donde casi el 40% del clero ha sido expulsado por una dictadura. Está el chantaje de la fe, de personas que dicen que la fe es algo ridículo, que es algo simplemente privado, que rece usted allá encerrado, que no haga procesiones, que no haga manifestaciones públicas. Yo viví en España y, por ejemplo, poner un pesebre en el parque central de un municipio, de una ciudad, eso era un debate y creo que todavía sigue ese debate, porque sobre todo los gobiernos anticatólicos, bajo el pretexto de la tolerancia, dicen no, no pongamos cruces, no pongamos pesebres, porque eso ofende a los musulmanes, ofende a los ateos, pero también los católicos tenemos que decir, mira, los católicos somos una gran mayoría, también nos ofende si nos quitas la cruz, si nos quitas el pesebre, y el católico está llamado como a ser también una persona que pida sus derechos, no estamos pidiendo privilegios, pero hace falta la presencia del crucifijo en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles. La experiencia mía es que las capillas son un espacio de, de una profunda paz espiritual. Las cárceles tienen ambientes muy, como diríamos, muy pesados, muy hostiles. Hay gente que dice, mire, es que allá en tal lugar se siente la tensión, acá están consumiendo drogas, acá están peleando, acá están, eh, en fin, en distintas situaciones. Entonces la capilla de la cárcel es un lugar como de paz, es un lugar donde la gente dice, aquí hay algo distinto. Claro. Ahorita voy a preguntarle un poquito más sobre la experiencia en las cárceles, pero antes de eso quiero que nos cuente, padre, por qué celebramos la Noche de las Velitas. En realidad, ¿qué pasa el 7 de diciembre y al día siguiente el 8 de diciembre? ¿Qué es lo que en realidad celebramos y por qué son importantes las velitas? Bueno, cuando la Virgen María lleva a Jesús al templo, lo que llamamos la presentación del niño Jesús, el anciano Simeón, un anciano que dice él mismo estuvo esperando hasta sus últimos días ver al Mesías, él dice que el Espíritu Santo le reveló que iba a ver al Mesías antes de morir. Y cuando ve al niño Jesús y lo carga y lo bendice, dice, este es el sol que nace de lo alto. Y por eso desde los inicios para la fe cristiana Jesús es el sol, es la luz que nos ilumina la vida. Eso lo vemos también la noche del sábado santo, del sábado de gloria que decimos en esa vigilia, donde encendemos el cirio pascual. Siempre Jesús es como esa luz que vence las tinieblas. Y la Inmaculada, que es el 8 de diciembre, tiene esas primeras vísperas en las que prendemos las velitas, recordamos que Jesús es esa luz que nace de lo alto, es esa luz que ilumina nuestras vidas y por supuesto la que porta esa luz, la que la tuvo no solamente 9 meses, sino toda la vida, es nuestra Madre, la Virgen María. Y al recordar que ella es inmaculada, pues también recordamos que en ella no hay ninguna oscuridad, que en ningún momento ella estuvo en poder del mal, porque a nosotros el maligno nos puede chantajear diciendo usted ha cometido pecados, usted durante un buen tiempo ha estado en mis manos. En cambio, con María no puede decir eso, nunca va a decir hubo algún tiempo, hubo alguna experiencia en la que ella estuvo obedeciéndome a mí. No, la Virgen siempre estuvo obedeciéndole a Cristo, incluso desde su concepción, y por supuesto por eso la llamamos
la Madre de Dios, la llamamos también la Reina Universal de todo lo creado, porque como dice San Pablo, si hemos sufrido con Cristo, pues seremos glorificados con Él. Entonces, es todo ese símbolo y por eso también es un gesto de unidad en las noches con la familia, poner las velitas. Y además de las velitas como tal y de esta tradición, eh, ¿qué oraciones debemos ofrecer esa noche de las velitas a la Santísima Virgen? Bueno, ya depende de cada persona, pues cómo quiera dirigirse a nuestra Madre María, pero siempre tenemos, por supuesto, el Ave María, siempre tenemos, por supuesto, la Salve, siempre tenemos el Santo Rosario. La Iglesia tiene muchas oraciones marianas, además compuesta algunas de ellas por santos que llevan muchos siglos, y yo creo que uno puede escoger entre ellas y por supuesto las oraciones que tiene la liturgia, ¿no? La Santa Misa tiene muchas oraciones para ese encuentro personal con Jesús. No sé que haya alguna así específica, pero lo importante es ese amor que le tengamos a nuestra Madre, la Virgen María. Padre, recientemente el Vaticano aprobó pues la devoción a María Rosa Mística, ¿sí? Y pues dice la historia de esta vocación que Nuestra Señora ha prometido a quienes al mediodía del 8 de diciembre pues le ofrezcan su oración, van a recibir muchas gracias. Cuéntenos un poquito, Padre, desde su sacerdocio, explíquenos que si eso en realidad es cierto, por qué es tan importante el 8 de diciembre y por qué, digamos, también se designa ese día para que varios niños reciban su primera comunión. Bueno, la Inmaculada, como diría el padre Fray Nelson Medina, representa todo lo que Dios ha querido para nosotros. Hay un teólogo, Urs von Balthasar, que dice una cosa muy bonita. Él dice, los católicos somos los del I. ¿En qué sentido? El mundo protestante dice o la tradición o la escritura, o Jesús o María, o la fe o las obras, dice entonces von Balthasar. Los católicos no, los católicos decimos y la tradición y la Biblia, la escritura, la fe y las obras, Jesús y María. Entonces reconocemos que Jesús es el Inmaculado, es el que no tiene pecado. Y eso lo dice incluso también Pablo, todo el Nuevo Testamento, pero también nuestra Madre. ¿Por qué? Porque la Virgen María, como tomando de nuevo las palabras del padre Nelson Medina, es lo que Dios quiere que seamos, es decir, Dios quiere que obedezcamos los mandamientos, pero además lo hagamos con alegría. Es lo que dice el Magnificat, ¿no? Mi alma se alegra en Dios, mi Salvador, mi espíritu se alegra porque ha mirado la humildad de su esclava. Ella se alegra no por ella misma, sino por lo que Dios ha hecho en ella, y repito, es lo que Dios quisiera hacer en cada uno de nosotros. Lo malo es que nosotros nos dejamos engañar pensando que obedecer nos hace aburridos. Uno dice, ay, pero esa persona es como muy fiel a su hogar, no se divierte, no se entretiene, o esa persona no sabe lo que es aprovechar la vida, está allí como reprimido, cuando es todo lo contrario, ¿no? La persona obediente es la más libre, es la persona que más disfruta en las cosas de Dios. Lo vemos en el sacramento de la reconciliación, una persona que ha cargado años de odio, cuando se confiesa dice, siento que me he quitado un peso como de aquí, como que tenía, mejor dicho, un peso muy grande aquí, o incluso tenía agrieras en el estómago,
no podía ver cierta persona, experimenta una liberación y como diría San Agustín, hay personas que experimentan al confesarse, al liberarse de tanto pecado, esa sensación de tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo sin embargo corriendo, escondiéndome, buscando la felicidad afuera y sin embargo esa felicidad estaba dentro. La Virgen María no necesitó ese proceso, sino que es una portadora de luz, es una luz pura y queremos eso para los niños. Tenemos siempre la esperanza de que esos niños que ese día reciben la protección de nuestra madre, pues no lleven esa vida de pecado que quizá muchos hemos llevado de pronto hasta por mucho tiempo. Okay. Bueno, habla usted de la confesión, padre, y quiero que hagamos aquí un alto en el camino y una explicación. Contémosle a la gente, recordémosle a los católicos y enseñémosle a los no católicos qué es la confesión, ese sacramento de la reconciliación, qué es y por qué es tan importante. ¿Por qué es tan importante y por qué no hay que fijarse en el sacerdote que lo confiesa a uno, sino pensar que es Dios, Jesús realmente quien lo está confesando a uno? Cuéntenos un poquito de eso, padre, por favor. Bueno, el sacramento de la reconciliación, como vemos, viene de Cristo. Hay 7 sacramentos y la Iglesia, no solo porque lo haya definido en el Concilio de Trento, siempre ha vivido esta verdad. A veces la gente no entiende que eso no viene de un invento de un sacerdote o de un papa, sino que ya viene incluso desde el Antiguo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento los israelitas cuando iban a presentar un sacrificio de animales o lo que se llamaba un sacrificio pacífico, tenían que confesar los pecados, decirlos en voz alta, en este caso no al oído, sino en voz alta, cuando eran sacramentos por algún delito, por infidelidad, por hacer daño a las propiedades del prójimo, robar o un asesinato involuntario. Bueno, eran esas experiencias, ya se hacía, porque algunas personas piensan que eso es solo algo de la Iglesia Católica, ¿no? Eso es algo que ya está en el Antiguo Testamento. En la carta a los Hebreos se dice que el sacerdocio del Antiguo Testamento, que era el de la tribu de los levitas, ya Jesús lo supera, porque no es un sacerdocio de una tribu, de una familia o ligada solamente al templo de Jerusalén, sino que hay un sacerdocio universal, porque sacerdote significa el que intercede entre Dios y los hombres, pero es un sacerdocio al estilo de Jesús, y Jesús, desde que empezó a predicar, llamó fue a la conversión, y con Juan Bautista se hacía una confesión de los pecados para recibir un bautismo de conversión. Pero con Jesús es un bautismo donde además se pide cambiar la vida, una metanoia, le llaman una conversión, en la que se exige confesar los pecados a los apóstoles y en este caso a sus sucesores, que son los obispos, a los ayudantes, que somos los presbíteros, y este sacramento se hacía en presencia solamente del sacerdote, del obispo, con lo que se llama el sigilo, es decir, el deber de que queda solamente entre el confesor y el penitente. No siempre se ha hecho con frecuencia. En época, por ejemplo, de Constantino, a veces la gente se confesaba una vez en la vida, o de San Agustín, básicamente cuando estaban preparándose para morir. Otros tenían sacramento, lo que se llamaba el catecumenado, que era un tiempo de preparación de 1, 2 o 3 años, en el que se iban aprendiendo todo lo que era la catequesis para bautizarse, y solamente había confesiones en Cuaresma o inmediatamente antes de bautizarse la persona adulta. Ya después los monjes de Irlanda hacían lo que se llamaba la peregrinación por Cristo. Ellos vivían en Irlanda, pero se iban al resto de Europa, y ellos fueron los que idearon eso de la confesión auricular, de escuchar el oído
al penitente, no ya decirlo así como una persona de frente, sino digamos al lado del sacerdote. Y ha sido un sacramento que ha acompañado los 2000 años de la vida de la iglesia, en el que siempre ha sido delante de eso, de un sacerdote, con unos gestos específicos, con preparándose también. La iglesia a poco ha ido poniendo los pasos para una buena confesión y ya en los últimos 400 años se fue aumentando su frecuencia, es decir, ya no podía ser solamente en Cuaresma, sino que se abrió para que se hiciera, ojalá de manera frecuente, porque además siempre trae muchas bendiciones, trae mucha liberación. Hoy de pronto la gente dice que acude a un psicólogo. Sí, tiene su parte buena, hace falta profesionales que sepan los temas afectivos, pero indudablemente la confesión supera todo eso y además va muy vinculada a la Eucaristía, porque como dice Pablo, quien comulga sin arrepentimiento, sin haber limpiado su corazón, pues comulga en estado mortal. Es decir, este sacramento tiene muchas cosas bonitas que no se pueden desaprovechar. El sacerdote, hay un ejemplo que me gusta mucho, aunque suena brusco, es como el camión de basura, porque no es él el que limpia, sino que él carga con eso, pero lo arroja lejos, ¿no? Y por eso cuando alguien se va a confesar, recuerde que uno recoge 5 bolsas de basura, no dice voy a arrojar solamente 4, sino que los 5. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, este sacerdote me confiesa, tengo 5 pecados, pero pues como me conoce, solo voy a confesar 4 porque hay uno que me da pena. No, hay que confesarlos todos. El sacerdote tiene el deber del sigilo, no tiene que juzgar, tiene que escuchar, tiene que poner una penitencia, tiene que ayudar a que esa persona se encuentre con Cristo. Él solamente es un instrumento y por supuesto, como dice también Jesús, puede atar o desatar, pero también puede decir, mira, de pronto te falta más profundizar este arrepentimiento, o de pronto por tu condición, porque estás en convivencia de unión libre u otra situación, pues no puedes comulgar. Entonces, esto queda con sigilo, pero no puedo darte la absolución, ¿sí? Porque hay gente que también le dice a uno, ay, entonces si una persona dice voy a matar a otro y se confiesa, usted tiene que quedarse callado. Digo, no, ahí no hay confesión, porque confesión no es decir voy a hacer algo malo, sino hice algo malo, me arrepiento y tengo lo que se llama el propósito de enmienda. El propósito es no volver a repetir este pecado. Claro, por supuesto. Bueno, y nos explicaba en una reciente entrevista en este espacio el exorcista Javier Luzón de España, que fue alumno del padre Javier, del padre Amor, que fue el exorcista del Vaticano, y él nos explicaba que una confesión es como 100 exorcismos. O sea, no dimensionamos la grandeza que tenemos en tremendo sacramento. Es un exorcismo como tal, más fuerte que 100 exorcismos. Entonces, por eso tan importante. ¿Y por qué es tan importante recibir la Navidad con una buena confesión, padre? Bueno, el padre Gabriele Amort y el padre Javier Fortea, que tengo mucho cariño por estos exorcistas, por varias razones, porque ellos explican con una sencillez y una profundidad y un amor todo lo que es la experiencia de la confesión, del combate al mal. No presentan el exorcismo de una manera morbosa. En las películas, tristemente, de exorcismo, de estos temas, tergiversan el exorcismo como una lucha violenta, como una cosa de efectos llamativos, cuando ellos lo presentan más como una experiencia de oración. De hecho, ellos destacan que es muy importante no solo la labor del sacerdote, sino de personas que tienen dones de oración, de hablar en lenguas, tantos dones y carismas especiales que da el Espíritu Santo que hay que pedirlos.
la experiencia de las vigilias, la experiencia, por supuesto, de la Eucaristía, pero también la experiencia, por ejemplo, de tener una buena unidad familiar. Entonces, la confesión es una experiencia que está además al alcance de cualquier persona que esté cerca de una parroquia. Es una experiencia donde uno está limpiando su alma, preparándola incluso para la vida eterna, porque incluso eso nos dice la liturgia de este tiempo, ¿no? Del Adviento. Uno no sabe cuándo va a morir. Entonces, el demonio, cuando hace una posesión, intenta es perturbar la voluntad de una persona, pero al perturbarla de distintas maneras, con la tentación, con la blasfemia o lo que sea, no está poniendo en peligro la salvación de esa persona, porque la persona está en contra de su voluntad posesa. En cambio, el pecado a veces es más sutil, dicho bruscamente, se normaliza, y eso sí pone en peligro la salvación, porque sobre todo el pecado mortal, llámese asesinato, adulterio, blasfemia, otros pecados graves, eso sí pueden poner en peligro la salvación de la persona, y tristemente se ven como con menos drama. Una persona posesa llama la atención, entonces la persona busca la solución, vamos aquí, vamos allá. De pronto, en cambio, el pecado mortal se normaliza, bueno, mucha gente lo hace, no pasa nada, no necesito rezar, y por eso a veces se pone en peligro la salvación, porque pues, no se combate, ¿sí? Entonces, ese es el riesgo de pronto al que nos vemos hoy en día. Para cerrar este tema de la confesión, padre, ¿por qué trae tantas gracias para una persona hacer por lo menos una confesión de vida? ¿Y cómo se hace esa confesión de vida? Hoy en día, gracias a Dios, hay buenos retiros espirituales católicos de 3, 4 días. Hay comunidades como que han propiciado que en los retiros haya toda esa reflexión para que las personas hagan una confesión de vida, y en internet incluso podemos encontrar como 150 preguntas en lo que se llama una confesión general. Eso es una buena guía para hacer una confesión de vida. ¿Por qué? Porque de pronto hay gente que se confiesa solamente de lo que le impacta, de lo que le preocupa. Un ejemplo, su temperamento, una discusión, algún daño que hizo, pero hay otros pecados que son, por ejemplo, de omisión. ¿Cómo fue mi relación con mis papás? ¿Cómo ha sido mi formación espiritual? ¿Cómo ha sido mi acercamiento a la Biblia? ¿Cómo ha sido mi conducta en la Eucaristía? Si yo he orado o no por los difuntos, la forma como he educado a los hijos, el buen o mal ejemplo que he dado a las personas que me rodean, cómo administro mi dinero, cómo administro mi tiempo, cómo me relaciono con los medios de comunicación, llámese la pornografía, llámese el chisme, difundir mentiras. Hay muchas cosas, repito, que se han normalizado, que uno sencillamente los ve como, llamémoslo así, errores, pero no se admiten como pecados, no nos duele. Entonces, a veces de pronto descuidamos eso, no lo vemos como grave, o sencillamente pensamos que la confesión es solamente para poder comulgar, o solamente para un día del año, cosas así. Y entonces hay cosas que no les damos esa importancia, pero cuando uno, repito, profundiza, cuando uno siente el dolor por el pecado, ahí es donde uno de verdad toma conciencia de que está haciéndole daño a otros y que también le está haciendo daño al propio corazón. ¿Nos puede contar de pronto algún caso, algún testimonio, padre, de alguna persona a quien usted haya confesado, que a través de la confesión haya tenido un cambio muy positivo, muy drástico, o sea, que haya decantado todo
esos pecados y ese dolor a través de una confesión? Yo recuerdo algún caso, obviamente no se puede dar nombres ni más detalles, pero me llamó mucho la atención por lo anecdótico que tiene. Era una muchacha que tenía esto que llamamos dudas de género, que hoy en día tristemente se van volviendo cosas comunes, ya no solo rebeldía, sino que va poniendo incluso a las personas contra Dios, contra la iglesia, contra la propia familia, situaciones dolorosas de destrucción de la moral. Y esta persona estaba en un retiro y decía, no, pero es que yo nací así, es que yo, en fin, era una muchacha, y le dijo a la Virgen en ese retiro, yo quiero, por decirlo así, una prueba de qué soy, si soy hombre o soy mujer. Pues esa noche, pues sin que fuera el tiempo natural, pues tuvo, como decimos, el periodo, o sea, pero además con unos dolores muy fuertes, como casi toda la noche, y esta persona al día siguiente se levanta y dice, con esta experiencia que tuve anoche, me doy cuenta de verdad soy mujer, ¿sí? Y fue un hecho pedido en oración. Eh, Tristemente, pues muchas personas no tienen esa oportunidad de clarificar estas dudas que además son inútiles ante Dios, porque lo deberíamos tener claro. Hace 30 años eso no existía, ¿sí? Esas cosas tan profundizadas hoy. Y el trabajo en la cárcel, pues tiene esa oportunidad de ver personas que, como dice San Pablo, se ven como personas nuevas, personas que han recibido mucho daño, un gran número de personas encarceladas, decisiones malas que han tomado, las han tenido por una niñez dolorosa, de daño, de abuso, de maltrato, de hambre. No todos, pero un buen número ha sufrido agresiones y repiten esas agresiones y hasta de pronto se justifican, es decir, como me hicieron daño, pues yo también hago daño. No es la respuesta cristiana, obviamente, pero sí hay personas que a través de la Eucaristía, de una vigilia, de postrarse ante el Santísimo, han tenido esa experiencia de cambiar sus vidas. Yo recuerdo una señora, me impactaba, hace poco salió en libertad y tenía una experiencia muy bonita. Ella se fue a confesar conmigo y me dijo una palabra que me sorprendió. Dijo, estoy leyendo sobre San Pío de Pietrelcina, que era un buen confesor, ¿no? Sí. Y dijo, y famoso por sus innumerables confesiones diarias, sí. Exacto. Y dijo, y yo quiero aprender de él cómo confesarme bien. Me llamó la atención yo, qué bonito. O sea, que una persona diga eso, quiero aprender de un santo cómo confesarme bien. Y yo creo que los santos son una riqueza de la Iglesia Católica que nos ayuda a amar más a Jesús y de verdad valorar algo que tenemos los católicos, que no se tiene tristemente en el mundo protestante y que de verdad es una riqueza. Exacto. Padre, ¿cómo se vive la Navidad en una cárcel? ¿Cómo estando privado de la libertad, de la familia, a lo largo de sus años como capellán en las cárceles, cómo vive la Navidad en las personas internas? Naturalmente es un tiempo triste en varios sentidos. Diciembre es un mes donde se captura bastante gente, porque pues tristemente como es un mes de más comercio, pues también es un mes de más capturas, de más delito. Hay gente pues que cae a la cárcel es en diciembre. Es un tiempo también de purificación porque como la mayoría de la gente comparte con su familia en diciembre, pues también para ellas es un momento triste. Hablo de ellas y ellos porque he trabajado con ambas poblaciones. Y es un tiempo en el que tratamos de que sea un tiempo de encuentro con Jesús, porque hay que decir otra cosa, en las cárceles en diciembre
por todo el tema de la ilegalidad, también a veces es un tiempo de consumo de sustancias, o sea, me siento solo, lejos de mi familia, busco drogas, busco relaciones promiscuas, busco, como dicen por ahí, hacer el chamber, que es un licor, una fermentación de frutas, que a veces puede ser hasta tóxico y peligroso para la vida de una persona. Entonces se pueden alcoholizar y hacer desorden, poner música toda la noche. Entonces, es un tiempo, al menos desde la Iglesia Católica, para acompañar a estas personas con la novena. Tratamos de hacerla por los patios, tratamos de que vayan también a la iglesia. Hay un pesebre grande que hacemos, al menos en la cárcel de mujeres de Buen Pastor, un pesebre grandísimo que ocupa todo el altar. Les llevamos la novena para que también canten, aunque ese día de pronto no se les pueda atender porque es patio por patio, son 9 patios en la cárcel de mujeres. Y se trata de ser la familia para ellos, aunque un buen número tienen visita de sus familiares, pero naturalmente también hay otros cuya familia viven lejos o cada vez hay más venezolanos, su familia está también en otro país. Entonces sí tratamos de ser como familia para ellos. Yo como capellán trato de estar en los días que se pueda, incluso el 24 o el 31 de diciembre, trato de estar allá también con la Eucaristía, no solo por ellos, también los guardianes, pues hay unos que les toca el turno del 24, del 31, para ellos, ¿cómo así estoy lejos de mi familia o me tocó sacrificarme estar acá con personas que no quiero estar o lo que sea? Hay gente que no quiere estar allá el 24 o el 31 trabajando, pero el sacerdote y el equipo de los católicos que vamos allá de la pastoral penitenciaria, sí queremos acompañarlos a ellos, al menos en el horario que se puede, que es por las mañanas y a veces algo por las tardes. Sí tratamos de ser familia para ellas y por supuesto de orar, de recordarles que Jesús va donde otros no quieren estar y que nace donde otros no quieren estar. ¿Y de qué manera se les puede de pronto ayudar, padres, si pudiéramos, no sé, de pronto aquí anexar algunos datos de contacto? Tal vez uno no puede ir físicamente por razones obvias, también porque le puede generar mucho temor, porque no se puede ingresar fácilmente, pero ¿de qué manera puede uno ser solidario con las señoras que están internas? En este caso que usted está con la cárcel de mujeres y con los niños de las internas, ¿de qué manera se puede uno solidarizar en esta época? Bueno, en la capilla donde yo estoy y en la parroquia San Juan de Mata, en el Tabora, pues se reciben elementos de aseo. Para los niños normalmente hacemos como una lista de algunos hijos de ellas, no podemos de todas, pero al menos sí se selecciona para darles algún juguete. Se les da un día en que nos acompañan en nuestra capilla como una especie de refrigerio y siempre está ese tema como digo, de los kits de aseo, que son elementos pues como papel higiénico, toallas higiénicas, todo eso. Normalmente ropa no, porque pues ellas ya tienen ropa, no pueden tener tantas blusas, sino que tienen un número limitado. Entonces, esa es una tarea que hacemos, de recoger estas cosas en nuestras parroquias. Y también de vez en cuando damos algunos alimentos, algo de mercado para los familiares. En la cárcel, repito, podemos llevar kit de aseo, pero ya con las familias sí tratamos de darles algo de elementos alimenticios, porque a veces una de las angustias de las personas encarceladas es que su familia no tiene un sustento, ese mes no tiene para pagar la luz, el gas, pero al menos les damos comida. Dinero tratamos de no dar, pero sí alimento para ellos y, en fin, esos elementos. Bueno, entonces vamos a poner de pronto aquí los datos de nuestra parroquia de San Juan de Mata para quienes quieran colaborar en esta época y vincularse con esos gestos de solidaridad.
Por último, Padre, y el objetivo de este canal siempre es hacer pedagogía sobre el hecho de que Jesús está vivo, es real, es casi de carne y hueso en el Santísimo Sacramento del altar, que ese pedacito de pan y ese vino son el cuerpo y la sangre de Jesús. Desde su experiencia, Padre, cuéntenos por qué en realidad Jesús está vivo y si nos puede comentar uno o dos testimonios que evidencien esto, desde su experiencia como sacerdote o de sus feligreses que hayan sentido y vivido a Jesús ahí en el Santísimo Sacramento del altar. Yo creo que la experiencia diaria y sobre todo también de los jueves que hacemos adoración al Santísimo, pues está esa experiencia del encuentro con Jesús, no solamente desde la mente, sino, como dicen algunos, ese cara a cara, ese sentir que, como decían algunos santos, sentir que Él me mira y que yo lo miro. Y es esa experiencia de, como decía también alguna interna del Buen Pastor, sentir que hay alguien que no me juzga, sentir que hay alguien que me ama, que me escucha, con quien puedo desahogarme, porque esa experiencia hoy en día falta mucho. La gente quiere desahogarse es con la droga, con el alcohol, con una sexualidad desenfrenada. En cambio, como dice Hechos de los Apóstoles, el encuentro con Jesús es una embriaguez, pero que no me daña, sino que me dice, esto que está pasando sencillamente es Dios que quiere mi bien, que no se va a aprovechar de mí, que le va a dar sentido a mi vida. Y es también como la experiencia de la mujer samaritana, que no se siente delante de un hombre que la quiere conquistar para usarla o como diríamos un sexto marido, ¿no? Sino alguien que de verdad me ama, que me respeta, que en fin, que quiere encontrarse conmigo. Y uno se encuentra con personas que tienen una fe tan grande de decir, pues yo vengo aquí y siento la presencia de Jesús, siento que Él me ama, me siento feliz. A mí me admiran, no digo el nombre, pero dos personas que cuando llegan al templo se arrodillan y dicen, esposo mío, aquí estoy, tú eres mi amor, tú eres mi vida, o sea, unas palabras tan cariñosas como para sonrojarse, pero así le dicen ese piropo a Jesús, una cosa muy bonita que indica esa confianza que estas mujeres tienen con Jesús, ¿no? Y otra persona que cuando termina la Eucaristía y hay adoración, hay exposición del Santísimo, dice, esto es una maravilla tener a Jesús, hablo de la cárcel, esta oportunidad que la reja damos también los católicos poder hacer una oración, rosario, un encuentro, una confesión, un retiro con nuestros hermanos privados de la libertad. Y recuerdo alguna directiva de una cárcel que antes de cambiar de cargo, se iba para otro lugar, me decía, padre, hay que eucaristizar la cárcel, hay que permanentemente tener la Eucaristía en la cárcel, que no se nos pierda este espacio, porque a veces ha habido algunas luchas de que quieren usar la capilla para otra cosa, o la quieren volver una oficina. Hay cárceles donde ha pasado ese choque, sobre todo cuando hay directivos o algo que no son creyentes. Los capellanes han tenido que dar esa lucha, no, este lugar es necesario, este espacio es necesario, tener a Cristo aquí es necesario para que se toque el corazón de cada uno de nuestros hermanos, para que haya de verdad una transformación en ese encuentro. Solo Cristo nos puede transformar, nosotros servimos de puentes, pero quien puede cambiar
de verdad el corazón de una persona es Cristo, nadie más. ¿El padre ha evidenciado o ha sido testigo de algún milagro eucarístico? Bueno, no sé cómo llamarlo así, pero se ven muchas situaciones, ¿no? En las que las personas experimentan como ese cariño, no sé si llamarlo milagro eucarístico, pero sí que las personas se den cuenta, al menos sepan qué significa el Santísimo. Yo siempre les digo a las personas, tenemos imágenes, tenemos la sacristía, tenemos otros espacios, tenemos las Biblias, pero uno solo se postra ante el Santísimo y es el lugar más sagrado de la iglesia. Pueden profanar una imagen, pueden profanar otra cosa y se restaura, pero lo que siempre hay que proteger, y eso lo ve uno incluso en la vida de los mártires. Por ejemplo, está la historia de los mártires de la guerra civil en España, que eran asesinados porque ellos salían corriendo era a proteger el Santísimo y se aferraban al Santísimo y de pronto les disparaban o lo que sea, pero ellos iban era protegiendo el Santísimo, es lo más sagrado que tenemos, y fueron hasta capaces de entregar su vida con tal de proteger el Santísimo, y eso dice mucho, ¿no? No podemos relativizar, decir que es algo simbólico, no es algo real, es Cristo allí, y entregar la vida por Cristo como lo hicieron los mártires es un regalo de Dios. No todo mundo tiene esa oportunidad y sabemos que quien muere mártir va al cielo directamente, y hay gente que cuando me escucha hablar de eso dice, uy, pero es que morir es como feo. Yo sí, pero es distinto cómo mueres, porque si el Señor nos concede morir por Él, ya sabemos que es para el cielo directamente, es una promesa que Él nos tiene, y no es simplemente ser temerarios, no, sino que es tener la esperanza de que Él nos prometió dar la vida si nosotros damos la vida por Él. Sí, efectivamente, bueno, y aquí hago un paréntesis y no sé, hay personas de pronto que conocen el libro de los 100 milagros de la adoración eucarística, en Soy Jesús, estoy vivo, y efectivamente allí en esos milagros, incluidos los de 12 sacerdotes católicos, se evidencia pues todos estos casos donde Jesús se le ha aparecido a la gente, él sale del sagrario, la gente le ve las sandalias, lo ve con un corderito aquí en los hombros, o Jesús les habla, o personas que han sido sanadas de muchos diagnósticos terminales, han sido liberadas, bueno, infinidad de milagros, porque Jesús no es un cajero electrónico, que es lo que yo siempre digo en este canal. No es solo ir y arrodillarme y pedirle que me dé, si ni siquiera tengo por lo menos un minuto, que sería lo mínimo, por lo menos 5 minutos, por lo menos el domingo, es lo mínimo, ir a arrodillarme allá y no pedirle, decirle que lo amo, que él también necesita eso, necesita que nosotros le digamos que lo amamos. Padre, muchas gracias, y antes de finalizar, pues un mensaje para vivir esta Navidad 2024 en paz, en familia, ya con toda esta pedagogía que nos hizo de la Navidad, de la confesión, una invitación, Padre, a vivir esta Navidad en paz. Ahora que usted hablaba, recordaba unas palabras de Santa Catalina de Siena, que ella decía, yo no quiero presentarme ante Jesús diciendo, Jesús, yo necesito, sino también preguntarle, Jesús, ¿tú qué necesitas? Sí, entonces los santos han tenido esa actitud de decir, como decía el profeta Isaías, aquí estoy yo, Señor, envíame. Sí, eso no es fácil porque es difícil comprometernos, pero esa sería como la pregunta de nosotros: ¿qué le quiero yo regalar a Jesús? ¿Qué le quiero llevar al pesebre? Y sobre todo llevarle lo malo que he hecho para ser transformado, pero también llevarle mi familia, llevarle mi corazón. Ahora que el Papa Francisco ha escrito este libro, también recomendado leerlo, Dilexis Nos, sobre todo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, llevarle ese corazón nuestro que es tan pecador, llevarle nuestros países, llevarle nuestra iglesia, por supuesto, orar cada día por el Papa, por los obispos, sacerdotes, religiosos, por las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada, por los hogares, por tantas
necesidades, presentarlas ante el Señor y decir, nosotros también queremos presentarle todo aquello que podamos, por supuesto con la ayuda de Dios, para que vaya llegando más y más el reino de Dios a cada corazón. Gracias, Padre. Por favor, denos una bendición antes de finalizar, si tiene la bondad. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas bendiciones. Padre, muchas gracias, infinitas gracias por habernos ilustrado, por haber hecho esta pedagogía sobre la Navidad para prepararnos en esta época, para recibir al niño Jesús con un corazón limpio y bueno, con todo el amor del mundo. A ustedes, querida audiencia, recuerden que Jesús está vivo, recuerden que Jesús nos espera en el sagrario para decirle que lo amamos, para acompañarlo, para pedirle perdón, para darle gracias por todas sus bendiciones. Y por último, pues para poner en sus manos nuestras necesidades. Gracias a ustedes, nos veremos en los próximos días con una nueva entrevista y un nuevo entrevistado. Padre, muchísimas gracias. Bendiciones. Amén, con base en el testimonio de Marianita que encuentras en este canal, ella fue vendida por su padre biológico cuando apenas era una bebé y desde su infancia fue víctima de maltrato. Marianita es otro Cristo en la tierra, por lo cual es considerada un alma víctima, mística y reparadora. Por designio del cielo, su sustento depende únicamente de la elaboración de un santo rosario que ella misma teje, con la guía y la oración de la Santísima Virgen. Este sacramental, bendecido directamente por la Santa Madre de Dios, ha concedido grandes favores a quienes lo portan con fervor y constancia. Si deseas contribuir con el sustento de Marianita y solicitar su oración de intercesión, puedes encargar un rosario personalizado en el siguiente WhatsApp. Es importante aclarar que una cosa es el costo de los materiales y otra la ofrenda, pues con tu generoso aporte estás apoyando a Marianita para su sustento. Dios no será indiferente a tu generosidad. Con tu ofrenda te devolverá 70 veces 7 en bendiciones para ti y tus seres amados. ¿Te gustó este testimonio? Házmelo saber con un me gusta. Para conocer nuevos e interesantes testimonios y milagros del amor de Dios, te invito a suscribirte y a compartir los videos para que el mensaje de Jesús llegue a miles de corazones que buscan esperanza.